Camila deambulaba pausadamente por las calles de su pueblo natal. Era un pequeño asentamiento en las afueras de la gran ciudad. En su juventud, Camila soñaba con escapar para siempre y comenzar una nueva vida en la metrópolis. Veía un sinfín de posibilidades allí, imaginaba cómo su propia vida podría desarrollarse. El pueblo ya no le agradaba a la joven, pero todo eso cambió con un encuentro casual en la pista de hielo cerca del centro comercial. Si no fuera por ese encuentro con Ismael, todo podría haber sido muy distinto. Camila lamentaba que el destino la hubiera unido con alguien que desempeñó un papel tan significativo en su vida hace 6 o 7 años. La respuesta habría sido negativa, pero ahora Camila se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. Todo estaba yendo tan diferente de lo que debería haber sido. Su vida se desmoronaba ante sus ojos y ella solo podía observar. Todos sus esfuerzos por arreglar al menos algo no dieron resultado. Sentía una constante culpa, autocompasión y miedo por el futuro. Camila fue criada por su madre, Marta Vidal, quien trabajaba como profesora de física en la escuela local. Para llegar a fin de mes para ella y su hija, Marta tenía que trabajar turnos dobles y luego llevar a casa cuadernos para corregir pruebas y tareas hasta altas horas de la noche. Los profesores no estaban bien remunerados en ese momento y Marta tenía que hacer recortes en todo, pero Camila nunca exigió cosas caras o dinero de bolsillo a su madre. Ella entendía lo difícil que era para su madre, simpatizaba con ella y trataba de ayudar en todo lo posible sin causarle ninguna angustia. El padre de Camila murió trágicamente cuando ella tenía solo 7 años y no lo conocía bien. Solo tenía imágenes vagas de su infancia temprana que aparecían ocasionalmente en su mente. Por ejemplo, Camila aún recordaba cómo su amable y fuerte padre la levantaba con sus grandes manos fuertes, oliendo a diésel y gasolina, y la giraba suavemente por la habitación. Camila reía alegremente sintiendo una sensación de felicidad, y luego se detenía abruptamente. Su padre trabajaba como camionero de larga distancia pero tuvo un accidente en la autopista. Así es como Camila y Marta quedaron solas. Camila siempre se destacó en sus estudios, especialmente en inglés y literatura. Incluso ganó varias competencias locales. Pero su madre insistía en que se enfocara en las ciencias exactas, como la física. Marta podía ayudarla a entender ejemplos complejos y resolver problemas largos. Poco a poco, Camila fue comprendiendo los conocimientos necesarios, aunque fue difícil. Desde su infancia, Marta le había dicho que debería haber elegido la profesión de economista. Puedes trabajar en un banco o en cualquier organización que necesite economistas y contadores. ¿A dónde llegarás con un título en literatura como yo? ¿Convertirte en profesora? No, gracias. Mereces un futuro mejor. Camila no discutió. Entendía la necesidad de una profesión estable y bien remunerada. Estudió mucho, dominó las matemáticas y la física, y pasaba las tardes con los libros en lugar de salir con amigos. Sabía que su madre no podía pagarle la universidad, así que tuvo que depender de sus propios esfuerzos. Y Camila tuvo éxito. Ingresó a una universidad en la gran ciudad, en la facultad que deseaba, finanzas y economía. El día de la inscripción, Marta incluso derramó lágrimas de alegría. Estaba tan orgullosa de su hija, feliz por ella y, por supuesto, preocupada también. Después de todo, Camila era una persona tranquila, responsable y modesta, y ahora se encontraba viviendo sola, lidiando con las tareas del hogar mientras estudiaba, navegando por nuevas amistades y adaptándose a un nuevo entorno. Solo ten cuidado con los chicos por ahora, aconsejó Marta, la madre de Camila, instándola a enfocarse primero en sus estudios y carrera, y luego en todo lo demás. Camila sonrió, sintiéndose nerviosa e intrigada. La joven comprendía que una vida completamente diferente estaba a punto de comenzar para ella, su madre esperaba solo los mejores resultados. Camila se instaló en un apartamento de un dormitorio, su madre obtuvo un préstamo para cubrir el alojamiento de su hija durante un año. Marta no quería que Camila viviera en una residencia estudiantil, consideraba que tener un lugar propio era una opción más confiable. Además, no habría distracciones para la chica mientras estudiaba. ¿Y qué tal la residencia? Siempre estaba llena de gente y ruidosa. ¿Cómo podría uno estudiar en esas condiciones? Camila apreció el gesto de su madre, comprendía lo difícil que era para ella pagar el préstamo y proporcionar dinero para la vida de su hija. Marta sabía muy bien que incluso la beca más generosa no sería suficiente para cubrir los gastos mensuales en la ciudad, así que apoyó económicamente a Camila. «Mamá, en cuanto comience a ganar dinero, te lo agradeceré de inmediato», prometió Camila. Y realmente tenía la intención de hacerlo,
El apoyo de su madre era uno de los factores motivadores para Camila, quien se sumergía en los estudios y se dedicaba a las complejidades de la ciencia con determinación. Rápidamente se convirtió en una de las mejores estudiantes de su curso. Durante los primeros 3 años, todo lo que hizo fue estudiar, permitiéndose ocasionalmente salir con amigos. No había tiempo para chicos. Camila recordaba el consejo de su madre: primero la educación, luego la carrera, y luego todo lo demás. Aunque a veces sentía envidia al ver a sus compañeros salir en citas. A veces, ese sentimiento la dominaba. Camila también anhelaba que alguien le tomara suavemente de la mano, que le regalara flores y la mirara con admiración e interés. Su corazón deseaba algo desconocido, hermoso y agradable. En general, quería sentirse no como una chica fuerte corriendo hacia el éxito, sino como una delicada y frágil que se apoyaba felizmente en un hombro masculino fuerte. Camila era consciente de su atractivo. Era una joven alta y esbelta con ojos azules, cabello rubio claro y un delicado cutis color durazno. Por supuesto, los chicos ocasionalmente le prestaban atención, pero no era lo que ella buscaba. Todos ellos parecían delgados, con granos y algo inmaduros, parecían adolescentes. No, Camila necesitaba a alguien completamente diferente. Y un día, la chica fue con sus amigos a la pista de hielo cerca del centro comercial. Se acercaba el año nuevo, los estudiantes acababan de terminar sus exámenes y pruebas. Ahora tenían todo el derecho de relajarse. Camila ya estaba esperando el viaje a casa con su madre, siempre disfrutaba de esas visitas a su familia. Allí, podía liberarse temporalmente de la carga de problemas y responsabilidades y volver a sentirse amada como una niña pequeña. Marta hizo todo lo posible para preparar los platos favoritos de Camila con anticipación, liberando tiempo para pasar juntas, caminar tranquilamente por las tiendas y sentarse en cafés. Fue un momento maravilloso para Camila. Estar en casa era como recargar sus baterías y reunir fuerzas para alcanzar más logros. Era reconfortante saber que existía un lugar acogedor y cálido donde siempre serías amado y esperado, un refugio de paz en este mundo frenético y acelerado. En general, las chicas llegaron a la pista de hielo al anochecer. Ya estaba oscuro y las linternas alrededor agregaban un toque de magia y misterio a la atmósfera. Camila no tenía habilidades en el patinaje, no lo había aprendido en la infancia, y esta era la primera vez que se aventuraba en el hielo mientras las chicas se deslizaban en diferentes direcciones, danzando al ritmo de canciones de Año Nuevo. Camila se deslizaba cuidadosamente a lo largo de las barandas laterales, necesitaba sentir que éstas podían sostenerla y que si algo sucedía, siempre podría alcanzarlas y agarrarse. El lugar estaba repleto, había jóvenes, adultos e incluso ancianos, y muchos niños. Sin embargo, fueron los niños quienes más la impresionaron. Niños y niñas realizaban increíbles trucos en el hielo, probablemente practicando en algunas secciones y ocasionalmente viniendo a la pista para mostrar sus habilidades y practicar. En ese momento, Camila quedó cautivada por una niña increíble, una pequeña de unos 7 u 8 años vestida con un elegante mono blanco, deslizándose por el hielo como un copo de nieve, grácil, ligera y rápida. La niña bailaba sobre patines completamente inmersa en el proceso, obteniendo un inmenso placer de la danza. Fue entonces cuando escuchó una voz agradable, ligeramente ronca. ¿Te gustaría que te diera un par de lecciones, señorita? Esta voz repentinamente devolvió a Camila a la realidad. Se giró y vio a un chico, un joven ligeramente mayor que ella, alto y guapo, que se parecía a un personaje de una serie juvenil de televisión. Estaba vestido con estilo y caro, pero le quedaba bien. Camila notó que llevaba ropa de marca, pero todo parecía simple y adecuado. Sus ojos grises lucían alegres y bien definidos, y sus labios se curvaban en una sonrisa amistosa. Camila notó que este chico tenía rasgos muy regulares, pómulos afilados, una nariz recta, una frente alta y proporciones casi perfectas. La cara del desconocido no era excesivamente dulce y juvenil, no, era una auténtica belleza masculina. Podría trabajar fácilmente como modelo o actor. Te he estado observando por un rato, continuó el chico, como si nada estuviera pasando, como si no notara que Camila lo estaba mirando. Es obvio que eres bastante nueva en el patinaje sobre hielo. ¿Puedo ofrecerte algunos consejos? Camila sintió. Estás colocando mal tus pies. Estoy seguro de que puedo mejorar la situación en unos 15 minutos. ¿Eres profesional o entrenador? No, para nada, sonrió el chico. Solo vine aquí con amigos, como tú, a patinar. Solía jugar hockey en mi infancia,
así que sé cómo ayudarte. Estás cometiendo un error muy común. Camila sintió indecisa. Por cierto, mi nombre es Ismael. ¿Y el tuyo? Camila se presentó. Bueno, eso es genial, Camila. No tengas miedo de nada. Te llevaré al centro de la pista ahora mismo y ni siquiera notarás cómo aprenderás todo por ti misma. Camila encontró increíblemente agradable que Ismael mencionara su nombre. Asintió en acuerdo y luego él la abrazó, no como lo hacen los amantes, por supuesto, pero puso su brazo alrededor de su cintura y sujetó firmemente su hombro, llevándola con confianza al centro de la pista. Incluso sintiendo estos toques, la cabeza de Camila empezó a dar vueltas. Estar cerca de él no le daba miedo en absoluto, dejó de temer al hielo. Era como algún tipo de milagro y ahora la chica se deslizaba sobre el hielo no peor que sus amigos. Las chicas, por supuesto, notaron al atractivo chico junto a Camila. Aunque no se acercaron para no molestar a su ídolo, desde diferentes partes de la pista le lanzaban miradas significativas a Camila y sonreían ligeramente. Camila ya anticipaba que recibiría un sinfín de preguntas por parte de ellas. La noche terminó de manera maravillosa. Ismael se ofreció a llevar a Camila a casa. Entiendo que acabamos de conocernos y podrías tener miedo, pero luego simplemente llamaré a un taxi para ti porque estás congelándote y necesitas calentarte pronto. Camila sonrió, apreciaba ese gesto de preocupación y también esperaba que su nariz roja no arruinara su apariencia. ¿Quería lucir hermosa ante Ismael? Camila aceptó con gusto ir con Ismael en su coche, mostrando así su confianza y favor hacia él. El chico sonrió, era evidente que estaba complacido. En el coche del joven reinaba la oscuridad y el calor, sonaba música agradable y un refrescante aroma cítrico se deslizaba en el aire. Camila memorizó todos los detalles de esa maravillosa noche. Luego, Ismael estacionó el coche cerca de la entrada de Camila, cubrió su mano con la suya y la miró con ojos ardientes. Ismael la contemplaba como si viera a la chica más hermosa de la tierra, la reina de la belleza, Miss Universo. Nadie nunca había mirado a Camila de esa manera antes, y aquí estaba este chico guapo, elegante y encantador. Camila incluso contuvo la respiración por un momento. «Eres una chica muy hermosa, ¿puedo besarte?» Camila solo asintió. Ismael la abrazó y la besó suavemente. Así comenzaron a salir juntos. Ismael también era estudiante, pero casi se graduaba de la Universidad Técnica y en primavera se suponía que se convertiría en un especialista certificado. Ismael vivía en esta ciudad, tenía padres adinerados, su padre era dueño de una cadena de restaurantes y su madre ocupaba un alto cargo en la administración. En resumen, provenía de una familia rica. Ismael ya tenía su propio apartamento, un amplio estudio elegantemente amueblado y costoso. Camila había pasado la noche allí muchas veces y le gustaba pasar tiempo con Ismael en su apartamento. La chica se imaginaba como si ya fueran una familia, como si hubieran estado viviendo juntos durante mucho tiempo. Ismael era simplemente perfecto, inteligente y bien leído, viajaba mucho por el mundo con su familia o amigos, visitando varios países. Camila, que nunca había visto el mar ni una vez en sus casi 20 años, escuchaba estas historias con avidez, casi abriendo la boca de asombro. Parecía que Ismael apreciaba su atención. Hablaban mucho, discutían sobre artistas, películas y noticias, se contaban historias de su infancia, se reían, veían televisión y iban al cine. Ismael mostraba a Camila una vida completamente diferente. Antes de conocerlo, la chica solo estudiaba, pero resultó que podía combinar el estudio con actividades interesantes. El mundo es tan grande y diverso. Camila se enamoró sinceramente y por primera vez, así que ni siquiera podía imaginar su vida sin Ismael. Quizás por eso la chica no notó las señales de alerta de su amado, aunque las sabía. Sin embargo, Camila prefería no notarlas. En primer lugar, Ismael a menudo salía con amigos sin Camila, diciendo que tenían sus propias tradiciones y que a veces se reunían sin sus medias naranjas para descansar y hablar sobre cosas de hombres. En segundo lugar, Ismael era muy egoísta, siempre se ponía a sí mismo en primer lugar. Se había encariñado con Camila solo porque ella lo miraba con adoración y admiración, considerando brillante todo lo que decía. Pero Camila se dio cuenta de todo esto solo más tarde, y en ese momento le pareció que había encontrado a la persona perfecta, alguien con quien podía unir su destino sin miedo, y realmente planeaba pasar toda su vida con él. Ni siquiera fue a ver a su madre durante las vacaciones de ese año porque no quería separarse de su amado. Marta estaba preocupada, pero Camila le habló sobre Ismael.
Ya eres adulta, comentó sabiamente la madre. Solo no te olvides de tus pasos, ¿de acuerdo? El romance está bien, pero la educación es lo primero. Y entonces, Camila de repente se dio cuenta de que esperaba un hijo. Por supuesto, no planearon una adición a la familia aún, pero sucedió. ¿Y ahora qué? Camila entendió que aún le quedaba 1 año y medio de estudio y terminar la universidad con un hijo sería problemático, pero otros de alguna manera lo logran. Ella no era la primera ni sería la última después de todo, su relación con Ismael ya era estable en ese momento, al menos así parecía para Camila. Vivían juntos, el periodo de luna de miel había terminado, todo se había calmado, se había normalizado e incluso sus vidas diarias estaban en orden. Ismael había defendido su diploma y ya estaba trabajando en la empresa de su padre. Por cierto, Camila aún no había conocido a sus padres. Por supuesto, sería un poco incómodo comenzar la comunicación con la noticia del embarazo, pero está bien, después de todo, es el siglo XXI. Camila estaba nerviosa antes de contarle la noticia a Ismael. ¿Cómo reaccionaría él? Camila esperaba cualquier reacción de su amado, miedo, confusión, sorpresa. Esperaba la sincera alegría de Ismael, su apoyo y comprensión. Pero dijo algo que Camila nunca esperó escuchar. ¿Qué basura estás hablando? Ismael se dio cuenta de lo que había pasado. Bueno, no es nada. Tengo un amigo en la clínica de mujeres y me ha ayudado varias veces. Se encargará de eso rápidamente y no dejará ningún registro en ningún lugar para que tu futuro no se arruine. ¿Qué se encargará? Camila no entendió. De deshacerse del bebé, por supuesto. Camila instintivamente agarró su estómago. No tenía planes de hacer tal cosa. Camila ya se imaginaba a sí misma como madre y veía imágenes brillantes del futuro. Aquí estaba ella paseando por el parque con un cochecito, sonriendo a su bebé y acunando al pequeño paquete de alegría en sus brazos. Aparentemente, un poderoso instinto maternal se había despertado en ella. No tenía la intención de deshacerse del embarazo, pero Ismael no quería verse a sí mismo como padre en absoluto. Pasó toda una semana tratando de persuadir a Camila para que se sometiera a un aborto, describiendo las perspectivas desalentadoras de la maternidad temprana e insistiendo en que como padre también tenía derecho a decidir. Al final, tuvieron una pelea. El escándalo fue fuerte y feo. Ismael gritó que no aceptaría ni a ella ni al niño, que ella ya se había convertido en una carga para él y que de ninguna manera se cargaría con un crío. No tendré nada que ver contigo ni con tu hijo, aseguró Ismael a Camila, con los ojos brillando maliciosamente. Camila lo miró y no podía entender. No podía comprender cómo no había notado esto antes. Ismael parecía tan racional, tan responsable y tan perfecto para ella, pero nunca fue la persona de la que Camila se enamoró. Ya no quería quedarse con él. Ismael de repente le resultaba repulsivo. La chica comenzó a empacar sus cosas decididamente. Eso es, lárgate y no te acerques nunca más a mí, ni a ti ni a tu hijo. No quiero saber nada de ti. Afortunadamente, tu deseo no importa mucho aquí. Según la ley, estás obligado a mantener al niño, al menos financieramente, hasta que cumpla 18 años, dijo Camila, sintiéndose incómoda al pronunciar esas palabras. Sonaban de alguna manera mercenarias, pero la chica entendía que tendría que criar al bebé sola, o más bien con su madre, quien definitivamente no la dejaría sola en esta situación. Apenas lograban llegar a fin de mes. ¿Este hijo resultó directamente de la implicación de Ismael? Fue Ismael quien no fue lo suficientemente cuidadoso, por lo que Ismael tenía que responsabilizarse por su hijo. Estás equivocado en esto, dijo Ismael con desprecio, mirando a Camila. Ni siquiera esperes obtener algo de mí. Aún necesitas demostrar que el niño es mío. Eso se puede hacer fácilmente hoy en día, se encogió de hombros Camila. Le resultaba difícil mantenerse fría e indiferente frente a su amado en este momento. Sus ilusiones se estaban desmoronando, sus planes y sueños se estaban desmoronando y aún si logras probarlo, no recibirás nada de mí. ¿Crees que eres la única inteligente? ¿Crees que no tienes predecesores? Una chica así apareció cuando aún estaba en tercer año. Ella era mi compañera de clase. Deliberadamente quedó embarazada pensando que había asegurado una vida cómoda para sí misma. No quería estudiar ni trabajar, solo soñaba con ir de compras y sentarse en restaurantes. Me asustó con la manutención de un hijo y la responsabilidad también, pero mi madre la bajó de las nubes y le dijo que si algo sucedía, nosotras nos haríamos cargo del niño y ella sería expulsada de un empujón. Mi madre tiene ese tipo de capacidades, ¿sabes?
Trabaja en la administración de la ciudad y ocupa un puesto importante allí. La chica se dio cuenta de que no tenía futuro, así que optó por un aborto. Así que para que lo sepas, aquí no hay nada que atrapar. Camila estaba mirando a Ismael con cuánta malicia, cuánto disgusto, cuánta esnovismo. Él se consideraba un príncipe y ella era de segunda clase para él, una chica para entretenerse. ¿Por qué no había notado esto sobre Ismael antes? Él le parecía noble y bueno. Bueno, parece que no entendía a las personas en absoluto. Camila se dio cuenta de que involucrarse con Ismael y su influyente familia le costaría mucho. La chica empacó sus cosas calmadamente, prometió no molestar a Ismael e incluso le deseó felicidad en su vida personal. Camila sabía, como le decía su intuición interna, que el boomerang volvería hacia Ismael y no estaba seguro de que él entendiera por qué le había golpeado. Esa misma noche, Camila regresó a casa. Afortunadamente, todavía había boletos disponibles en la estación de autobuses para su ciudad. Su madre entendió de inmediato que algo había sucedido. En lugar de bombardearla con preguntas, la llevó a la cocina, preparó café y la abrazó. Camila le contó todo entre lágrimas. Finalmente, no sintió estrés ni ninguna emoción desagradable. El calor y la luz inundaron su alma con cada lágrima. Su madre la miraba afectuosamente, sin juzgar. Solo hizo una pregunta: entonces, ¿qué has decidido sobre el bebé? Voy a dar a luz, por supuesto, respondió Camila sin dudarlo. Es tu decisión, por supuesto, pero debes entender que no será fácil. Lo entiendo, por supuesto. Te ayudaré con todo. Haré todo lo que esté a mi alcance. No te preocupes, pondremos a tu bebé en el buen camino. Todo estará bien. Camila volvió a llorar, esta vez de alivio. Se sentía mucho mejor después de esa conversación con su madre. El futuro volvió a brillar con colores brillantes, la esperanza apareció en el horizonte. La madre de Camila sugirió que debería tomar una licencia académica de la universidad. Todavía tendrás mucho tiempo para estudiar después de dar a luz. Solo es un año. Sería una tontería abandonar la universidad. Será más difícil ponerse al día después. Pero, ¿qué pasa con el bebé? ¿Quién se ocupará de él mientras termino mis estudios? ¿Y para qué estoy aquí? Parece que tengo que retirarme. Ya es hora. Pero, ¿qué pasa con el dinero? ¿Cómo vamos a vivir? Conseguiré que algunos estudiantes tomen tutorías. Puedo combinar ese trabajo con cuidar al bebé fácilmente. Además, todavía hay una pensión alimenticia. ¿Nos arreglaremos? Hemos estado ahorrando y economizando antes. Camila se iluminó en toda esta situación. Lo que más le asustaba era la perspectiva de abandonar la universidad. Ya se había invertido tanto esfuerzo en ese diploma y tantas esperanzas estaban ligadas a él. Pero la sabia madre encontró una solución incluso aquí. Camila estaba feliz de tener una madre tan buena y aceptante que no reprochaba a su hija por la situación que había creado y que trató de inmediato a la futura nieta con amor y ternura, verdaderamente una madre maravillosa, por decirlo menos. Hasta el momento de su nacimiento, Camila estudió intensamente. Ya no buscaba encuentros con Ismael, esta persona desapareció por completo de su vida. Sin embargo, Camila estaba inmensamente feliz por su futura hija. Cuando la ecografía reveló que era una niña, suspiró aliviada. Parecía más fácil criar a una hija sin padre que a un hijo, pensó en ese momento. Camila pensó que tenía mucha suerte. Estella nació a tiempo, era una niña linda y saludable con los ojos de su padre, enormes y grises, revelando las características de Ismael en el arco de las cejas y la curva de los labios. Era una bebé hermosa, pero a Camila no le complacía mucho ver en su hija los rasgos del hombre que la trató tan mal. Sin embargo, estos eran detalles menores en comparación con las emociones y sentimientos que abrumaban a Camila. Nunca imaginó que los bebés pudieran evocar emociones tan conmovedoras. Su mamá estaba allí, enseñándole a su hija a cuidar del recién nacido y meciendo a su nieta por la noche para que Camila pudiera descansar. Y cuando la licencia académica estaba a punto de terminar, era hora de que la joven madre regresara a sus estudios en la gran ciudad, y Marta, como había prometido, se retiró. Camila encontró el último año académico desafiante. Anhelaba volver a casa con su madre y la pequeña bebé. La ansiedad por Estella la perseguía en sus sueños. No, ella confiaba completamente en su madre, sabía que ella podría cuidar al bebé incluso mejor que ella misma. Pero físicamente, extrañaba a ese pequeño y cálido bebé a su lado. A veces, Camila incluso lloraba diciendo que no podía acelerar el tiempo.
Solo entonces la chica se dio cuenta de que todo esto era precisamente para su futuro y el de Estella. Finalmente, Camila obtuvo su diploma. Una vez pensó que después de este evento se quedaría en la gran ciudad, encontraría un trabajo aquí y nunca volvería al tranquilo pueblo provincial. Apenas había trabajo allí, los salarios eran escasos y no había muchos lugares para salir por las noches. El nacimiento de su hija cambió la perspectiva y los planes de vida de Camila. Ahora, con todo su corazón, quería regresar al pueblo. Incluso encontró un trabajo allí, trabajando como contadora en la fábrica más grande. Por cierto, fue el decano quien ayudó en su empleo, recomendando a uno de los mejores estudiantes al gerente de la fábrica. Sin esta red de apoyo, habría sido imposible para Camila asegurar un empleo en un lugar tan destacado. Camila se consideraba afortunada. Así vivieron. Camila trabajaba en la fábrica, mientras Marta cuidaba a la pequeña Estella y se encargaba de los quehaceres del hogar. Todo era tranquilo, acogedor, cálido y apacible. Aunque Camila era esencialmente una madre soltera, se dio cuenta de que vivía de manera más fácil y agradable que muchas de sus amigas casadas. Ellas corrían a casa después del trabajo, recogían a sus hijos de la guardería y escuelas en el camino, y luego tenían que cocinar, limpiar y supervisar las tareas escolares. Camila, viviendo con su madre, estaba completamente libre de estas preocupaciones. La casa siempre estaba impecable, una cena cálida y deliciosa esperaba en la estufa, y Estella estaba alimentada, bañada y cuidada. Marta, siendo una antigua maestra, incluso ayudaba con las lecciones de Estella cuando llegara el momento. Camila regresaba a casa después de un duro día de trabajo y se relajaba, en su mayoría. Su madre le sugería que saliera a pasear con su hija a menudo. Camila anhelaba la atención masculina. A pesar de ser una mujer joven, hermosa, vibrante y bien cuidada, atraía la atención en ocasiones. Se permitía romances breves, todos los cuales resultaban ser efímeros. Los elegidos la decepcionaban rápidamente, pero al menos por un tiempo se sentía hermosa y deseada. Valía la pena. Estella estaba completamente bajo el cuidado de Marta y a veces, incluso Camila sentía como si Estella no fuera su hija, sino una hermana menor. Quizás no fuera lo correcto, pero Camila rápidamente ascendió profesionalmente, trabajando duro y desarrollándose en su carrera. Inicialmente, este impulso era una necesidad forzada, ya que necesitaban dinero para sobrevivir. La pequeña pensión de Marta y la magra asignación infantil para Estella no eran suficientes para llegar a fin de mes. Camila trabajaba arduamente y luego la mujer de alguna manera le tomó el gusto. Le gustaba la sensación de poder, el respeto que la gente le daba y el hecho de que había preguntas y problemas que solo ella podía resolver. En general, el trabajo y los breves romances ocasionales consumían gran parte del tiempo de Camila. Estella no carecía de nada, ya que Camila ganaba bien según los estándares del pueblo y podía permitirse darle a su hija regalos costosos, atuendos, juguetes extravagantes, libros coloridos y hermosos vestidos. A Camila le encantaba elegir todas estas cosas para su hija. Se imaginaba qué cosas le habrían encantado en la infancia y se las daba a su pequeña. Estella realmente se regocijaba con los nuevos juguetes y vestidos, agradecía a su mamá con tanta calidez, y entonces Camila sentía que estaba cumpliendo con su deber. Era una buena madre, pero la niña no tenía padre, y alguien tenía que cuidarla. Además, Estella recibía una abundancia de calidez emocional y atención de su abuela. Marta siempre había sido una madre comprensiva y solidaria para Camila, pero al mismo tiempo era estricta. Camila tenía responsabilidades desde la infancia, limpiaba las habitaciones mientras su madre estaba en el trabajo, iba a la tienda e incluso pagaba los servicios públicos del apartamento porque su madre siempre estaba ocupada. Y, por supuesto, desde temprana edad, Camila preparaba su ropa escolar, lavaba y planchaba la suya. Sin embargo, con Estella, Marta claramente se derretía. Tal vez fuera la edad o la lástima por la niña cuyo padre la había abandonado y su madre casi siempre estaba ocupada. La niña creció como una joven princesa caprichosa. Marta preparaba exquisitas y nutritivas comidas para su nieta, siempre adaptándose a los gustos de la pequeña. Para crecer, un niño necesita una buena alimentación, solía decir Marty. Siempre reservaban el mejor pedazo de carne para Estella, comprando golosinas, frutas y delicatessen, incluso cuando el dinero escaseaba y esos momentos aún ocurrían de vez en cuando. Marta pasaba horas jugando con Estella, incluso cuando estaba cansada o tenía dolor de cabeza. «Hija, ve y haz algo en tu habitación», decía Camila a veces. «Ves, abuela quiere ir a dormir ya, no se siente bien hoy».
Estella fruncía los labios, sus ojos brillaban de enojo, muy similar a la mirada de Ismael cuando quería que Camila se deshiciera del embarazo. La mujer se sentía incómoda bajo la mirada de su hija. ¿Qué pasa, Marta?, exclamaba agitando las manos. Estoy feliz de jugar con Estella. Y la diversión continuaba. Estella nunca guardaba sus juguetes, podía dejar las cosas justo en la puerta de entrada. Marta la reprendía con una sonrisa y volvía a organizar todo en su lugar. A veces, Camila intentaba disciplinar a su hija, pero siempre terminaba gritando. Le faltaba paciencia para inculcar lo que consideraba verdades fundamentales en la cabeza de su hija, que ya estaba creciendo. ¿No lavaste tu plato otra vez? Te serviré el almuerzo en ese sucio, decía Camila con irritación. Pero tengo muchos platos, respondía Estella. Abuela me compró uno con princesa recientemente. ¿Puedo usar ese? ¿De verdad es tan difícil lavar tu plato?, se sentía abrumada por la irritación. Hasta que te acostumbres al orden, no verás la televisión cuando haya conflicto. Marta inevitablemente aparecía en la habitación, suavizando las cosas, tranquilizando a su hija y nieta, y apagando los conflictos antes de que Estella comenzara a ir a la escuela. Estella se negaba obstinadamente a estudiar. Parecía entender bien las cosas, pero era perezosa. En lugar de escribir líneas de garabatos y palitos, prefería ver dibujos animados y pasear en lugar de hacer las aburridas tareas de matemáticas. Mamá, saqué otra C en historia, lamentó Camila. En historia no es como en matemáticas, que pueden ser difíciles de entender. Solo necesitas memorizar bien la historia, así que, ¿qué importa si es una C? No es un F, y está bien. La niña necesita aire fresco, fue a dar un paseo con sus amigas. ¿Vamos a encerrarla durante toda su infancia ahora? Camila solo sacudió la cabeza. Recordaba vívidamente su propia infancia. En aquel entonces, su madre era mucho más exigente, no solo en cuanto a las calificaciones, sino también en apariencia y cómo pasaba su tiempo libre. Sí, fui estricta en aquel entonces, admitió Marta cuando Camila le preguntó. Pero ahora he aprendido. Me di cuenta de que los niños no necesitan severidad, necesitan amor. Además, la niña tiene tan pocas alegrías en la vida, siempre estás trabajando, apenas pasas tiempo con ella, y el padre no quiere saber nada de la niña en absoluto. Era un argumento irrefutable. Camila sentía que la familiar sensación de culpa se elevaba desde lo más profundo de su ser. Era culpable de que su hija creciera sin un padre, de elegir al hombre equivocado para ser el padre de Estella, o tal vez de comportarse de una manera que hiciera que Ismael no quisiera quedarse con ellos. Y su madre tenía razón. De hecho, Camila prefería trabajar y pasar tiempo con hombres en lugar de lidiar con su hija en crecimiento. Camila no discutió con su madre y temporalmente abandonó los intentos de reeducar a Estella. Era más conveniente para Camila de esa manera, quizás más sencillo. A medida que Estella crecía, Camila comprendía cada vez más que enfrentarían más problemas y preocupaciones con esta niña. Estella tenía un bajo rendimiento académico, oscilando entre CS y FS, y esto no se debía a la falta de habilidad intelectual, sino a simple pereza y falta de interés por estudiar. Gracias al pasado trabajo de Marta en la escuela, lograron mover a la niña de una clase a otra, pero Marta a menudo se sentía avergonzada en la oficina del director. Él recomendaba firmemente ser más estrictos con la despreocupada estudiante. Sin embargo, Marta no podía evitar sentir lástima por su única nieta. Parecía que Estella maduraría, entendería la importancia de la educación y comenzaría a comportarse de manera responsable. Por su parte, Marta ayudaba a su nieta con las tareas, le explicaba temas difíciles e incluso le preparaba informes. Camila podía ver el gran esfuerzo que su madre estaba haciendo para ayudar a Estella a estudiar y evitar que repitiera otro año. A su vez, Camila sentía culpa porque no tenía el deseo de lidiar con todo esto por sí misma. Si el problema solo fuera el bajo rendimiento académico, las cosas serían mucho peores cuando se trataba de su comportamiento. Cuando Estella llegó a la adolescencia, se convirtió en un pequeño y lindo monstruo que era irrespetuoso y grosero con todos, especialmente con su madre y su abuela. La niña faltaba a clases, se juntaba con malas compañías y fue atrapada robando en una tienda en un par de ocasiones. Afortunadamente, un antiguo conocido de Marta trabajaba como guardia de seguridad, así que lo llamó en lugar de llamar a la policía. Marta se sintió avergonzada por su nieta, se disculpó profusamente con los comprensivos empleados de la tienda y habló con Estella durante mucho tiempo. Sin embargo, en el fondo, Marta comprendía que la niña probablemente no seguiría sus consejos.
¿Por qué tomaste esos caramelos? Podrías haberle pedido dinero a tu madre o a mí. Te hubiéramos dado algo para dulces. Nuestros armarios ya están llenos de todo tipo de golosinas, dijo Marta. Estella permaneció en silencio, mirando de reojo a su abuela y a su madre. Camila estaba lista para reprender a la descarada niña con un cinturón por sus travesuras, pero Marta no lo permitiría. Ella creía que Estella solo se volvería más dura si la trataban con severidad. Marta creía en un enfoque más suave a través de conversaciones y persuasión. Sin embargo, parecía que esto no estaba ayudando. Camila sabía por qué su hija estaba robando, era una especie de entretenimiento para ella y su grupo de amigos. A Estella le gustaba pasar el rato con niños de lo que se podría llamar familias disfuncionales, su libertad, independencia y desprecio por las reglas le atraían. Camila lo entendía y se sentía completamente impotente. Su única esperanza estaba en su madre. Marta, siendo una experimentada educadora, debería haber podido encontrar una manera de manejar a la rebelde niña, especialmente porque Estella había estado con su abuela desde su infancia temprana, se entendían como nadie más. Camila, aliviada, delegó la responsabilidad de criar a su hija a su madre. Después de todo, ella era la que ganaba dinero y mantenía a toda la familia, y como deben estar de acuerdo, no era una tarea pequeña. El comportamiento de Estella continuó empeorando. Camila era convocada a la oficina del director casi todas las semanas. Ella no iba personalmente, Marta también asumía esa misión. ¿Cuándo podría Camila ocuparse de tales asuntos? Tenía inmensas responsabilidades, solo ella podía encargarse de la contabilidad de toda la fábrica. Todos aquellos a quienes Camila se quejaba sobre el comportamiento de su hija le aseguraban que era normal, es una adolescente, todos se portan mal. Una colega que criaba a 2 hijos con indiferencia le restó importancia, pasará. Otro hombre con quien Camila pasaba tiempo afirmaba con confianza, Camila había renunciado hace mucho a relaciones serias. Entendía que la vida doméstica y tener un hijo problemático eran un problema, pero para su alma, la mujer sí se involucraba en aventuras, sintiendo que no había tenido suficiente diversión en su juventud y no había recibido suficiente atención y cariño del sexo opuesto. Y le gustaba, aunque fuera temporalmente, sentirse necesitada, amada y encantadora. En resumen, Camila se preocupaba por Estella y lamentaba a su madre, pero no podía cambiar nada, al menos así le parecía. Así que Camila seguía la corriente, esperando que todo se solucionara por sí solo. Se convenció a sí misma de que ganaba el dinero, mantenía a todos y, por lo tanto, tenía derecho a delegar algunas de sus responsabilidades a su madre. Después de todo, muchos abuelos ayudan con sus nietos. Estella creció, ganó audacia y se volvió cada vez más grosera. Comenzó a fumar, y eso sorprendió a Marta. Para ser honesta, Camila experimentaba sentimientos encontrados. Ella misma, a la edad de Estella, era una estudiante tranquila y con buenas calificaciones que no le gustaban las fiestas ni las discotecas. Solía mirar a las chicas que se escondían fumando en la esquina con algo de reverencia, pensando que eran tan geniales, audaces y fuertes, y ahora su propia hija se había convertido en una de ellas. Pero estos eran pensamientos y sentimientos fugaces. En general, por supuesto, a Camila le preocupaba el comportamiento de su hija, especialmente con su nuevo grupo de amigos. Entre estos niños estaba un chico, un par de años mayor que Estella, llamado Helio. Él creció en una familia disfuncional, tenía una madre que abusaba del alcohol y un montón de hermanos menores. Camila creía que Helio era el instigador del terrible comportamiento de su hija. El chico poseía un carisma y encanto innatos y sabía cómo complacer a los adultos cuando quería, pero era el quien animaba a los amigos, incluida Estella, a participar en malas acciones. Él marcaba la pauta y era el líder del grupo, a pesar de ser un mal estudiante que también se saltaba las clases. Él dirigía a sus amigos hacia actividades peligrosas, ya sea robando dulces de la tienda por un desafío o saltando delante de los coches para asustar a los conductores. Los adultos se quejaban de estos grupos en múltiples ocasiones. Marta y Camila intentaron prohibirle a Estella que se juntara con esos amigos, pero cada vez la niña armaba un escándalo. ¿Qué no entienden? Esta es una verdadera amistad, disfrutamos estar juntos con ellos. Al menos no me aburro. Juntos somos poderosos. Lo peor de todo es que este grupo acosaba a los niños tranquilos y calmados de la escuela, a veces solo por diversión, a veces para quitarles el dinero. Estella y sus amigos recibieron muchas quejas, los amigos de la niña ya tenían antecedentes. Estella misma estaba a salvo gracias a la buena relación entre su abuela Marta y los maestros.
Una vez, el hermano mayor de una chica que había sido ofendida por el grupo de Elio emboscó al líder informal en el patio y le dio una buena paliza. Desde entonces, los amigos de Elio, incluida la leal Estella, comenzaron una temporada de caza. Al final, se pasaron de la raya. Estella derribó a su compañero de clase, quien cayó y se golpeó la cabeza. Entonces llegó una ambulancia y la resucitaron. Afortunadamente, todo salió bien, la chica se recuperó y no hubo consecuencias graves por la lesión, pero Estella también quedó registrada y la familia de Camila quedó bajo el escrutinio de los servicios de protección infantil. Ahora los revisaban regularmente como si fueran unos parias. Estella ya tenía 15 años. Camila no podía manejarla, y Marta estaba preocupada viendo en qué se estaba convirtiendo su nieta. Los métodos de crianza que funcionaron bien con su hija fracasaron con Estella. Ella respondía groseramente, a menudo usando groserías ante todos los comentarios de su madre. Anteriormente, la amenaza de perder su dinero de bolsillo al menos tenía algún efecto en ella, pero ahora la niña ya no le tenía miedo. Sabía que si era necesario, siempre podía sacar una suma significativa de la cartera de su madre o de su abuela, y lo hizo varias veces. A veces incluso tomaba cosas de casa, joyas, aparatos electrónicos e incluso platos y libros. Estella era grosera con su madre y le decía palabras hirientes a Camila, ocasionalmente perdiendo los estribos también con su abuela, pero aún era mucho más educada con ella. Marta estaba agotada. Camila sospechaba que Estella, o más bien su comportamiento inapropiado, era en parte responsable de esto. Había notado repetidamente lo perjudiciales que eran estas travesuras para el bienestar de su abuela. No es por eso, replicó Estella. Con los años, se parecía cada vez más a Ismael, tenía los mismos rasgos faciales bien definidos, los labios apretados y la misma mirada arrogante y segura de sí misma. Era hermosa pero desagradable, con su frialdad y severidad. Es por ti. Abuela se siente mal. Yo estaba con ella mientras tú estabas trabajando y divirtiéndote con hombres. ¿Todavía crees que eres mejor que yo? Al menos estoy más tiempo con abuela y le recuerdo que tome sus medicinas. ¿Y tú, dónde estás? Camila se ahogó con semejante audacia. Quería preguntarle a su hija si entendía que ganaba dinero para comprarle ropa moderna, gadgets costosos e incluso comestibles, pero no se molestó. Estella no lo entendería de todos modos. Y luego, Marta sufrió un ataque al corazón. En ese momento, estaba sola en casa, Estella estaba pasando el rato en algún lugar con sus amigos, y Camila se quedó hasta tarde en el trabajo. Renuente a regresar a casa y ver a su madre preocupada y con ojos tristes y su hija problemática y escandalosa con un montón de problemas, cerca de las 10 p.m., Camila finalmente se reunió. Después de todo, no podía pasar la noche en la oficina. En ese mismo momento, su hija llamó. Al ver el nombre de Estella en la pantalla, Camila se sorprendió. Estella rara vez la llamaba por su cuenta. Abuela se ha ido, escuchó los sollozos histéricos de la niña. Llegué a casa y ella estaba allí acostada. Llamaré a una ambulancia de inmediato, dijo Camila, con la lengua trabada. El horror de lo que su hija había dicho gradualmente llegó a ella, pero aún había un destello de esperanza de que Estella estuviera equivocada. ¿Qué crees que soy, una completa idiota? Llamé a la ambulancia de inmediato y luego te llamé a ti, dijo Estella. De hecho, Estella había cometido un error. Para cuando llegaron los médicos, Marta aún estaba viva. Camila se apresuró a su edificio en un taxi, justo cuando su madre estaba siendo cargada en la ambulancia. Camila fue con ella. Marta estaba inconsciente, pero Camila seguía hablando con su madre, pidiéndole que resistiera y prometiendo que todo sería diferente ahora. Camila exhaló aliviada cuando su madre fue llevada a la ambulancia. Parecía que la peor parte ya había pasado. Lo más importante era que su madre estaba en manos de los médicos ahora. Todo estaría bien. Sin embargo, antes de que Camila llegara a casa, recibió una llamada del hospital con la terrible noticia: Marta había fallecido. Expresaron sus condolencias y dijeron que habían hecho todo lo posible. Camila ingresó a su hogar con las piernas temblando. Una preocupada y despeinada Estella se apresuró hacia ella, su rostro estaba hinchado por el llanto y tenía los ojos enrojecidos. ¿Qué pasó?, preguntó Estella, y al enterarse de todo, no pudo contener un grito furioso. «Porque abuela. Sería mejor si fueras tú, mucho mejor». Las palabras de su hija en ese terrible momento cortaron el corazón de Camila. Ya estaba luchando y ahora esto. La mujer entró en silencio en su habitación, se encerró,
Enterró su rostro en la almohada y solo entonces dejó fluir sus emociones. Su cuerpo temblaba con sollozos, su garganta se sentía destrozada. El miedo, el dolor y la desesperación pesaban como una losa. Parecía que no habría nada bueno en la vida. Los días se sucedían tanto para Camila como para Estella. Se habían acostumbrado a vivir sin Marta, sin su cuidado, sin almuerzos y cenas deliciosos, sin apoyo, sin miradas amorosas y palabras de aliento. Camila sentía que ya no pertenecía a sí misma. Todas sus fuerzas, su tiempo y sus recursos iban al trabajo, manteniendo la limpieza en la casa, cocinando y, por supuesto, criando a su hija. Y con Estella no estaban bien. Camila sospechaba que la relación de Estella con Elio, un chico peligroso de una familia problemática, no era solo amistosa. La chica de 15 años, que no pensaba en sus estudios en absoluto, desaparecía durante días enteros y, a veces, noches enteras, con este grupo dudoso de amigos. Ni los gritos, ni las súplicas, ni siquiera el chantaje ayudaban. Camila intentaba actuar con firmeza y decisión. Hubo momentos en que, al salir a trabajar, encerraba a su hija en el apartamento, pero de alguna manera Estella siempre lograba escapar. Estella estaba yendo cuesta abajo rápidamente, y Camila solo podía observar, careciendo de autoridad parental sobre su única hija. Las palabras de Camila no significaban absolutamente nada para Estella, y la chica a menudo lo afirmaba explícitamente a su madre, sin contenerse en sus expresiones. Cuando era pequeña, ¿me necesitabas? Me dejaste con abuela y corrías a tus amantes. ¿Y ahora qué quieres? ¿Respeto? ¿Amor? Bueno, no lo tendrás. Camila entendió que su hija tenía algo de razón. De hecho, no estaba en absoluto preparada para el nacimiento de un bebé, y en algún momento se distanció de la crianza, aliviada de delegar todas las responsabilidades a su madre. Sin embargo, el comportamiento de la niña se volvía cada vez más peligroso. Era aterrador ver en qué se estaba convirtiendo Estella. Apenas pasó sus exámenes, recibió el certificado escolar, pero soñar con la universidad estaba fuera de discusión, y la escuela secundaria se negó rotundamente a aceptar a la chica. Camila entendía completamente a los maestros en este caso. La mujer intentaba inculcarle a su hija la idea de que necesitaba trabajar. Estella simplemente se burlaba despectivamente. ¿Pararme en la caja del supermercado desde la mañana hasta la noche por cacahuetes? ¿O barrer la basura en los patios? Te has vuelto loca. Eso no es un trabajo para mí. Con tu educación, esas son las únicas opciones. Me las arreglaré sin ti. Oh, sí. Camila comenzó a enojarse de nuevo. Sin mí, ¿verdad? Entonces encuentra tú misma el dinero para la comida y paga tu parte de los servicios públicos, ya que eres tan mayor, asume la responsabilidad por ti misma, dijo Camila, esperando que su hija reflexionara sobre su futuro. Sin embargo, Estella le ofreció una sonrisa desagradable y corrió a su habitación para empacar sus cosas. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Camila se apresuró tras su hija. ¿Qué estás haciendo? Espera, me malentendiste. Lo entendí todo. Te acercaste a mí con todo, no por primera vez. Está bien entonces. He estado planeando escapar de ti durante mucho tiempo, lo más lejos posible. ¿A dónde vas? Quédate. Pensaremos juntas qué hacer a continuación. Podemos arreglar todo. Hay opciones. De ninguna manera, respondió Estella con firmeza. Más tarde, Camila dedujo que su hija había tomado la decisión mucho antes, no en el calor de la discusión. Estella se fue de casa. Camila sabía que su hija vivía en algún lugar alquilado con Elio. A pesar de intentar involucrar a la policía, resultó que Estella había alcanzado la mayoría de edad y básicamente tenía derecho a vivir donde quisiera y con quien quisiera. Camila se sintió terrible. Se consideraba una mala madre que casi había matado a su madre. Si no fuera por sus problemas, Marta quizás aún estaría viva. Camila también se percibió a sí misma como una madre monstruosa. Las personas crían 3 o 4 hijos y tienen hijos maravillosos, pero Camila, teniendo solo una hija, la dejó pasar por alto. El corazón de Camila le dolía por Estella. ¿Cómo estaba viviendo su niña? ¿Qué estaba comiendo? ¿Cómo ganaba dinero? ¿Acaso Leo la maltrataba? Periódicamente, Estella aparecía en casa, usualmente cuando su madre no estaba cerca, y tomaba algunas cosas, no solo las suyas. Al regresar del trabajo, Camila notaba rastros de la presencia de Estella en el apartamento, y se alegraba en silencio de que su hija estuviera viva.
Sin embargo, le dolía que Estella eligiera un momento en que Camila estaba en el trabajo. Odiaba tanto a su hija y a su madre que ni siquiera quería cruzarse accidentalmente con ella. Camila había estado buscando a su hija. Finalmente, encontró el lugar donde vivía Estella. Era un edificio antiguo de madera en las afueras de la ciudad. Las condiciones eran duras, y Estella había crecido como una princesa. ¿Cómo había llegado a ser que incluso un lugar tan miserable fuera mejor para ella que vivir con su madre? A veces, Camila vislumbraba a Estella desde lejos, sin revelar su presencia. La chica parecía bastante feliz, y con ello parecían ser una buena pareja. Aunque era difícil admitirlo, Estella claramente bebía mucho, lo que era evidente en su apariencia, y observar a su hija en ese estado era muy doloroso. Sin embargo, Camila sentía que le faltaba la fuerza para sacar a la niña de los problemas. ¿Qué podía hacer? No podía obligar a Estella a ir a una clínica, y de manera voluntaria, ella nunca estaría de acuerdo. Había pasado 1 año y medio desde que su hija dejó su hogar. Estella ya había alcanzado la mayoría de edad, lo que significaba que legalmente su madre no tenía autoridad sobre ella. Camila apenas había vivido durante este tiempo. Todos sus pensamientos estaban en su hija. Los conocidos le aconsejaron que la dejara ir y olvidara, diciendo que si había decidido vivir así, nada ni nadie cambiaría su opinión. La gente sugería que se centrara en sí misma, pero era fácil para ellos decirlo. ¿Cómo podía vivir calmadamente sabiendo que su hija se estaba destruyendo? La pérdida de su madre y prácticamente la pérdida de su hija, todo esto golpeó a Camila con un martillo enorme. No vivía, simplemente existía. Percibía todos los eventos que sucedían en su vida con bastante indiferencia. Solo los pensamientos sobre Estella desencadenaban sus emociones. Tal vez durante este periodo difícil, Camila entendió cuánto amaba a su hija. Antes ni siquiera lo había realizado, pero ahora lo sabía. No había nadie más querido para ella en el mundo. Un día, el jefe de Camila la llamó a su oficina. Pensó que había cometido algún error en los documentos nuevamente. Nunca había sucedido antes, pero ahora, en un estado tan extraño, a menudo cometía errores. Sin embargo, no, estaban hablando de algo más. Irás a la ciudad vecina para un entrenamiento, declaró el director. Cubrimos tu hotel, tus gastos diarios, todo. Camila se sorprendió. Nunca había hecho viajes de negocios y de repente había tal oferta. No quería ir a ninguna parte. Quizás sea mejor que vayan los más jóvenes, sugirió tímidamente. Después de todo, necesitan ganar experiencia. Tú también la necesitas. Entonces, pasado mañana te vas. El viaje, que inicialmente Camila no apreciaba, le trajo un alivio temporal. Era genial estar lejos de casa, donde nadie conocía tu triste historia. Camila pasó junto al mismo centro comercial donde una vez se encontró con Ismael de nuevo. La ciudad estaba adornada para el año nuevo. Las guirnaldas parpadeaban con luces multicolores, iluminando esculturas de hielo y árboles de Navidad decorados. Por primera vez en muchos años, Camila captó el ambiente general de fin de año. Incluso sintió deseos, por ejemplo, de ir a un café y tomar un café fragante o pasear por las rebajas de fin de año y comprarse un vestido nuevo, como en los viejos tiempos. Sin darse cuenta, Camila caminó por la calle con una sonrisa. De repente, apareció la confianza. Todo estaría bien, todo se arreglaría. Camila recordó que había un café maravilloso cerca. Solía ir allí con amigos cuando era estudiante. Tenía ganas de sentarse en ese lugar de nuevo. ¿Quién sabe, tal vez el mismo camarero todavía trabajaba allí? En su juventud, Camila los conocía a todos por su nombre. La mujer pasó junto a la valla del hospital regional. Camila miró melancólicamente los edificios altos, pensando en las personas que actualmente estaban acostadas en camas de hospital. Con la llegada del año nuevo, algunos podrían ser dados de alta, mientras que otros tendrían que celebrar la fiesta dentro de las paredes institucionales. De repente, Camila sintió que perdía el equilibrio. El asfalto bajo la nieve estaba helado y necesitaba caminar con más cuidado, pero había perdido su vigilancia. Camila se dio cuenta de que estaba a punto de caer al suelo. Intentó mantener el equilibrio, pero no pudo. La ayuda inesperada vino de una fuente poco probable, manos fuertes agarraron sus hombros desde atrás y la devolvieron a una posición vertical estable. Se dio la vuelta y se encontró con la mirada de un extraño muy encantador, un hombre de su edad, no muy alto, de ojos azules y con una sonrisa amistosa. Podría no ser descrito como un hombre guapo, pero tenía rasgos faciales muy agradables.
Gracias, dijo Camila sonriendo, ¿me has salvado? Un placer sentirse como el salvador de una hermosa princesa, respondió él. Está muy resbaladizo aquí, ¿puedo acompañarte? Camila se sorprendió al parpadear, pero entendió lo que estaba sucediendo. Alguien estaba intentando entablar una conversación con ella en plena calle, algo que solía suceder en tiempos pasados. Sin embargo, esta vez, no sintió rechazo ni negatividad. ¿Por qué? Camila se encontraba en una ciudad extranjera, sintiéndose completamente diferente, así que asintió amablemente. El desconocido, Salvador, tomó confiadamente su codo y juntos comenzaron a caminar. Salvador resultó ser un excelente conversador, con una fluidez en su habla y un sutil sentido del humor. Hablar con él era un verdadero placer. Además, Salvador miraba a Camila de una manera que la hacía sentir inteligente y hermosa nuevamente, una sensación que había olvidado hace mucho tiempo pero que era placentera. Camila comprendió que había captado el interés de Salvador, pero también se dio cuenta de que no podía suceder nada entre ellos. ¿Quién necesitaría una mujer con una complicada vida personal como la suya? Además, él probablemente tenía sus propios problemas. Ambos eran adultos y la vida ya no era tan simple como en su juventud, lamentablemente. ¿Puedo saber a dónde te diriges?, preguntó Salvador. Voy a un café que está a la vuelta de la esquina. Solía ir allí cuando era estudiante, así que pensé en pasar por ahí de nuevo. Solo por curiosidad, respondió Camila. Conozco ese lugar, solíamos ir allí entre clases con mis amigos. Todavía lo visito con frecuencia y no me importaría ir ahora mismo. Tu esposa se molestará si vas a un café con una mujer no muy conocida. Bromeó Camila y entrecerró ligeramente los ojos, haciendo que sonara como una broma, pero en el fondo temía la respuesta. Realmente deseaba escuchar que Salvador estaba soltero. No, no tengo esposa, respondió él. Nos divorciamos cuando nuestro hijo era pequeño. Ya es mayor y vive en el extranjero, así que estoy soltero. Camila trató de reprimir una sonrisa feliz. Esta situación le convenía perfectamente. El café había cambiado mucho, por supuesto. Camila no vio a ningún antiguo empleado allí, pero eso no importaba. Lo importante era que ella y Salvador estaban sentados junto a la ventana, disfrutando de café y pasteles, recordando sus años de estudiante y maravillándose de cuánto tenían en común. Discutieron películas, actores, hicieron bromas y rieron. Por un momento, Camila incluso olvidó los problemas que tenía con su hija, simplemente disfrutando de la conversación, de la agradable atmósfera y de la cercanía de esta persona amable y amistosa. La noche llegaba a su fin, pero ninguno de los dos quería separarse. Camila y Salvador dieron un paseo por la ciudad, que estaba decorada festivamente. Naturalmente, intercambiaron números de teléfono y todos sus contactos en las redes sociales. Camila tenía una premonición de algo agradable, hermoso y real, pero temía creer en este milagro y espantarlo. Salvador era exactamente el tipo de persona que ella buscaba. Él escoltó a Camila hasta el hotel y al día siguiente acordaron ir al cine juntos. En el cine, él la besó por primera vez. Camila respondió con entusiasmo al beso, algo que había estado esperando desde aquella noche. Y luego, llegó el momento de que Camila regresara a casa. Su viaje de negocios había terminado. Se llamaron varias veces al día, intercambiaron muchos mensajes en las redes sociales, compartieron noticias y se apoyaron mutuamente. Luego, Salvador pidió permiso para visitarla. Chatear en Messenger era agradable, pero «te he echado mucho de menos», dijo Salvador. Camila sentía lo mismo, así que Salvador fue a visitarla y se quedó con ella. Salvador era un emprendedor con un próspero negocio en una bulliciosa ciudad. Su red de empresas de reparación e instalación le permitía gestionar la mayoría de sus asuntos de forma remota, lo cual resultó ser muy conveniente. Camila, por su parte, volvió a sentir que tenía una familia. Ya no se aferraba al trabajo, sino que corría a casa inmediatamente para estar con Salvador. Él tenía la habilidad de preparar la cena, limpiar y terminar su trabajo, lo que les permitía pasar todas las noches juntos. Juntos paseaban, veían películas interesantes y tenían conversaciones sinceras. Contra todo pronóstico, Camila se sentía feliz. Sabía que Salvador la amaba sinceramente y confiaba en él más que nunca antes. Salvador era sabio, amable y tranquilo. Tenía la capacidad de desactivar cualquier situación tensa con un chiste oportuno. Encontraba siempre las palabras adecuadas y entendía a Camila con astucia, anticipando sus deseos y estados de ánimo. Por supuesto,
Camila le habló a Estella y Salvador la escuchó atentamente, sin interrumpir. Yo tampoco fui exactamente un gran padre, confesó Salvador. Pensé que mi papel era el de proveedor, le proporcioné todo a mi hijo, pero no le di calidez emocional ni atención. Ese es el resultado, él no quiere hablar conmigo. No hemos discutido, mi hijo me llama y me desea feliz cumpleaños, pero eso es todo. Así que estamos en la misma situación, ambos hemos experimentado el fracaso como padres. Al menos tu hijo es exitoso y una persona bien establecida, dijo Camila. Pero Estella, temo por su vida, su salud y su futuro, confesó Camila. Sí, es difícil para ti, respondió Salvador, acercándose a ella y comenzando a acariciar suavemente su cabeza, sus hombros y su espalda. Eso era exactamente lo que Camila necesitaba, aceptación y simpatía. Los demás no se preocupaban por sus problemas y le aconsejaban que sacara a su hija de su vida y no interfiriera en su camino autodestructivo. Decían que Estella era adulta y que era demasiado tarde para criarla, pero Salvador la aceptaba, la entendía y simpatizaba con ella. Una vez que Camila regresó a casa, encontró a Salvador mirándola con una expresión perdida en sus ojos. Era evidente de inmediato que algo estaba mal. Tu hija pasó por aquí, le informó Salvador. No sabía que aún tenía las llaves. Por supuesto que las tiene, es su hogar después de todo. Estaba muy sorprendida al verte. Fue grosera, ¿verdad?, dijo Camila, pudiendo imaginar fácilmente cómo se comportó Estella al ver a Salvador. Sí, un poco, estuvo de acuerdo Salvador, sin mostrar ningún indicio de ofensa. Pero luego tuvimos una conversación sincera. Realmente no pude manejar la situación desde que era adolescente, y de repente ella comenzó a hablar contigo. Está muy herida, Camila. Es por mi culpa. Parcialmente por ti, parcialmente por la vida y parcialmente por un padre que no conoce realmente. No es fácil para ella, siente mucho dolor. Sé que todo es culpa mía, no hay circunstancias que lo justifiquen, simplemente las cosas sucedieron así. Nadie tiene la culpa. No me consueles, yo soy la culpable. ¿Cómo podemos salvarla?, preguntó Camila, llena de esperanza, mientras miraba a Salvador. Si Estella se abrió a él y comenzó una conversación, tal vez no todo esté perdido. Escucha, hablé con ella y accedió a venir a vernos. ¿Vendrá pasado mañana?, reveló Salvador. El corazón de Camila se hundió ante esa noticia, su aliento se cortó y sus ojos se llenaron de oscuridad. ¿Estás seguro de que la entendiste bien? ¿Vendrá cuando estemos en casa?, preguntó Camila. Sí, accedió a hablar con nosotros, confirmó Salvador. Camila se preparó para el encuentro con su hija como si fuera el evento más crucial de su vida. Camila preparó un plato de papas con carne, el favorito de Estella, y una ensalada. La mujer anhelaba saber cómo sería la conversación con su hija adulta. Lo reconfortaba la presencia de Salvador a su lado, irradiando calma a su alrededor y siempre alegrando el ambiente. Decidió cancelar algunas reuniones importantes para estar presente personalmente en la reconciliación entre madre e hija. Salvador viajaba a menudo a la gran ciudad por trabajo, a veces por una semana, a veces por varios días. Camila lo extrañaba, pero entendía que su amado tenía mucho trabajo con sus empresas y dedicaba cada momento libre a ella. A la hora acordada, Estella no apareció. Camila y Salvador estaban sentados en la sala frente a la mesa puesta, esperando a la querida invitada que nunca llegó. Pasó una hora, luego otra. No vendrá, suspiró cansadamente Camila. Deliberadamente me saca de quicio, me enfurece y busca venganza por mi ausencia en su vida. Parecía sincera esa noche, dijo Salvador pensativamente. Es difícil creer que lo haría deliberadamente. ¿Quieres que vaya a buscarla? ¿Conoces la dirección?, preguntó Camila sorprendida. Sí, me la dijo cuando le pregunté, por si acaso. Vamos juntos, sugirió Camila. Probablemente sea mejor si voy solo. Hemos establecido algo de contacto, parece ser, y tú, quién sabe cómo se comportará después de verte. Iré solo, dijo Salvador. Salvador regresó después de 1 hora y media visiblemente agitado, incluso desconcertado. ¿Qué pasó?, exhaló Camila mirando a Salvador. Inmediatamente entendió que algo había sucedido. Estella está en problemas, la llevaron a la comisaría en la ciudad, pero que como no está claro. No pude entender al tipo Elio, estaba completamente borracho. No te preocupes, averiguaré más a través de mis contactos, dijo Salvador encerrándose en el dormitorio.
Camila se sentó en la sala frente a la mesa festiva, picoteando mecánicamente las papas enfriadas. Su corazón latía como loco. Problemas con Estella. Camila sabía que el estilo de vida de su hija no la llevaría a nada bueno, y ahora la chica estaba con la policía. Bueno, al menos estaba viva, Salvador lo había dicho muchas veces, mientras una persona esté viva, nunca es demasiado tarde para enmendar. Al día siguiente, Salvador fue a la ciudad para averiguar más y posiblemente encontrar una manera de ayudar a Estella. Camila se quedó sola, incapaz de encontrar su lugar, paseando por el apartamento de un rincón a otro, sin poder ocuparse de nada. Un sentimiento de desesperación le arañaba el alma. Parecía que Estella se enfrentaba a una sentencia grave. Un pensamiento rebelde incluso cruzó su mente: qué suerte que su abuela no viviera para ver lo que le pasó a su querida nieta. Salvador regresó esa tarde con una expresión sombría y angustiada. Es complicado. Estella enfrenta alrededor de 10 años por esto. Habrá un juicio, pero nadie puede ayudarla. Hay demasiadas pruebas y demasiados testigos. Vi a Estella, se arrepiente de sus acciones y está muy asustada. ¿Puedo verla?, preguntó Camila. Lo arreglaré. Mañana, anotó Salvador. A la mañana siguiente, Camila ya estaba sentada en la sala de visitas esperando a su hija. La habitación misma parecía un café de carretera o algo similar, con sillas y mesas de plástico y reproducciones de pinturas famosas en las paredes. Salvador estaba a su lado, sosteniendo la mano de Camila y brindando apoyo. Preguntó si su presencia podría ser innecesaria durante la conversación, pero Camila le pidió que se quedara, se sentía más tranquila con él. Estella entró. Camila no pudo evitar soltar un suspiro al encontrarse con su hija, quien lucía desaliñada con un chándal gris desgastado, el cabello grasiento recogido en un desordenado moño y un moratón en la mejilla. Salvador, por su parte, explicó que el moratón se lo había hecho durante su arresto. Estella presentaba un tono de piel enfermizamente amarillento y se notaba dolorosamente delgada. Si Camila veía a alguien en la calle con ese aspecto, lo evitaría sin saber qué tormentos pasaban por la mente de esa joven descuidada y evidentemente abusando del alcohol. Hola, Estella, saludó la joven apologeta a los visitantes. En ese momento, no mostraba su insolencia ni audacia habituales, solo confusión, miedo y esperanza. Espero que estos adultos fuertes me salven, dijo. Hola, cariño, apenas logró contener las lágrimas Camila, sintiendo como su corazón latía con pena. Era difícil ver a su hija en ese estado y en ese entorno. La conversación comenzó abordando asuntos prácticos: qué comía Estella, si sufría maltrato y cómo se sentía en ese lugar. Luego, Camila formuló la pregunta que la había atormentado desde que se enteró del paradero de Estella. ¿Por qué? ¿Por qué había llegado a esa situación? ¿No entendía las consecuencias de sus actos? Salvador puso una mano de advertencia en su hombro, pero ya era demasiado tarde. Camila no esperaba esa reacción de su hija. Los ojos de Estella se encendieron con un fuego malicioso, sus manos se cerraron involuntariamente en puños y miró a su madre como si fuera una enemiga detestable y desagradable. Todo es tu culpa, murmuró Estella. Te odio. Estoy aquí por tu culpa. ¿Por qué? Camila parpadeó confundida. Casi de inmediato, se arrepintió de su descuidada pregunta. Salvador le había advertido que Estella estaba en un estado agitado y necesitaba ser tratada con delicadeza. Arruinaste mi vida con tu indiferencia. Apenas estudié por tu culpa y ahora estoy en la cárcel. Traté de transmitirte la importancia de la educación. Sí, lo hice todo para molestarte, por odio, por venganza. Dime, por favor, ¿de dónde se suponía que debía sacar el dinero para todo esto? Te empujé a esto, continuó Estella. Camila permaneció en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Estella siguió lanzando acusaciones. Fue entonces cuando Salvador se acercó a la furiosa chica y la abrazó con fuerza. Estella, de manera inesperada, enterró su rostro en su hombro, como si fuera un extraño, y rompió en llanto. Cuando Camila intentó poner su mano en el hombro de su hija, ésta la apartó con enojo. Salvador, silenciosamente, hizo un gesto a Camila para que saliera de la habitación. Pasaron otros 15 minutos antes de que Salvador saliera. Camila supuso que había estado tratando de calmar la situación y reconciliar a madre e hija. No sabía si Salvador la llamaría para que viera a Estella en ese momento o si su hija se había calmado lo suficiente como para hablar con ella. Camila se preguntó si podría superar sus sentimientos y comunicarse con Estella como si nada hubiera pasado. Por un lado,
Estella era una pobre chica enredada que necesitaba el calor maternal, pero por otro lado, ya era adulta y debería haber comprendido cosas básicas. Camila se sentía herida. Claramente, no merecía ese trato, esas palabras hirientes y esas acusaciones. Llegó el día del juicio. Camila y Salvador asistieron a la audiencia y Estella se sentó en el asiento de los acusados, evitando deliberadamente hacer contacto visual con su madre. Cuando se dictó el veredicto, Camila escuchó la terrible sentencia de 10 años, más de la mitad de la vida que Estella ya había vivido. Poco después, la joven fue trasladada a una prisión de máxima seguridad en otra región. Camila intentó despedirse de su hija antes de su partida, pero descubrió que Estella la había incluido en una lista negra de personas a las que prefería no ver. En cambio, fue Salvador quien acudió a la despedida, llevando consigo algunos artículos de la lista, ropa, jabón y una toalla. Los días se transformaron en semanas y, si no fuera por la presencia constante de Salvador durante este difícil periodo, Camila habría caído en la desesperación por la preocupación hacia su hija. Decidieron casarse oficialmente, sin grandes celebraciones ni lujos, pues ¿qué sentido tenía todo eso en una situación tan adversa? Salvador siempre estuvo a su lado, salvo en aquellos momentos en los que debía viajar a la ciudad por negocios. A veces, estas ausencias se prolongaban durante semanas, incluso en ocasiones emprendía largos viajes por motivos laborales. Durante esos periodos, Camila extrañaba a Salvador hasta el punto de sentir un dolor en el corazón. Aunque se comunicaban por teléfono y aplicaciones de mensajería, extrañaba la calidez de sus manos, sus abrazos fuertes y sus miradas tiernas. De vez en cuando, tanto Salvador como Camila visitaban el pequeño y gris pueblo donde se encontraba la prisión, llevando regalos, ropa y libros para Estella, pero solamente Salvador tenía permiso para ingresar y verla. A pesar de los esfuerzos de Salvador, Estella aún no estaba lista para encontrarse con su madre, sin importar cuánto lo intentara. Salvador le transmitía las palabras de Estella a Camila con la mayor suavidad posible, pero ella podía sentir el verdadero significado detrás de ellas. Era doloroso, pero la gente se adapta a todo, y Camila se acostumbró a ser odiada y culpada por todos los infortunios de su hija, aunque sabía que Estella tenía razón solo en parte. Camila esperaba fervientemente que con el tiempo su hija se calmara, reconsiderara la situación y finalmente pudieran tener una conversación tranquila. Pasaron varios años y, en la superficie, parecía que nada cambiaba, pero Salvador se sumía cada vez más en la oscuridad. Perdió casi todo su apetito y peso. Camila hacía todo lo posible por preparar los platos que a su esposo le gustaban, pero Salvador parecía apreciarlo solo de manera superficial, agradeciendo con palabras pero apenas probando la comida. Algo había sucedido en el trabajo. Camila intentó obtener una respuesta. «Puedo ver que algo anda mal contigo», le dijo. Salvador asintió, abrazando los hombros de su amada. «No te preocupes, todo estará bien. Es solo una etapa difícil». Y Camila sintió un enorme alivio, creyendo ciegamente en las palabras de Salvador. Una noche, Camila se despertó y encontró a Salvador caminando por el pasillo, hablando por teléfono. Algo no estaba bien, y por alguna razón, Estella vino a su mente. Llena de preocupación, corrió hacia el pasillo y quedó atónita. Su esposo estaba pálido, casi desvaneciéndose en el fondo blanco de la habitación, con gotas de sudor en la frente y ojeras debajo de los ojos. Estaba muy enfermo. Salvador estaba llamando a una ambulancia, contactando a los médicos para sí mismo. La angustia por su amado apretó el corazón de Camila. «¿Qué te sucede?», preguntó, con la mano sobre el pecho, temblando de miedo. «La enfermedad ha regresado», respondió Salvador con voz apagada. «Pensé que la había vencido, pero no». En su estado, no podía explicar nada a su esposa. Impotente, se hundió en el sillón, sin saber cómo ayudar a su amado. Camila le ofreció agua y le colocó un paño húmedo en la frente. Agradecido, Salvador asintió, pero no pudo hablar. Eventualmente, Salvador se desmayó, llevando a Camila al borde de la histeria. Afortunadamente, la ambulancia llegó rápidamente. Salvador fue llevado al hospital y, por supuesto, Camila fue con él en la ambulancia. La condición de su esposo empeoró y los médicos estaban ocupados a su alrededor. Fue un momento aterrador, pero aún así lograron llevar a Salvador al hospital. Camila sintió como si estuviera reviviendo eventos de muchos años atrás. Una vez había montado en la ambulancia con su madre y también había respirado aliviada cuando la entregaron a los médicos. Parecía que ahora las cosas mejorarían y por eso esta vez la atención no abandonó a Camila.
Intentó alejar los pensamientos oscuros, pero persistentemente circulaban en su cabeza. La intuición le decía que nada sería bueno nunca más, todo había acabado. Le dijeron a Camila que se fuera a casa. Intentó obtener información sobre la condición de su esposo del personal médico, pero nadie dijo nada. El médico a cargo vendrá por la mañana y entonces sabrá todo. No necesitas estar aquí ahora. Y por la mañana llamaron a Camila. No había dormido, por supuesto, así que respondió de inmediato y otra vez escuchó la terrible noticia: ¿no pudieron salvar a Salvador? Los días siguientes transcurrieron como una niebla. Una conversación con el médico aclaró mucho. Resultó que Salvador había estado sufriendo de cáncer durante muchos años. La lucha contra la enfermedad tuvo diversos éxitos, a veces Salvador ganaba, a veces la enfermedad lo hacía. No iba a viajes de negocios periódicamente, tenía que someterse a tratamiento en el hospital y Camila no sabía nada al respecto. Entendía a Salvador, por supuesto, él no quería que ella se preocupara por él, y Camila, consumida por sus propios problemas y preocupaciones, ni siquiera notó lo que le estaba sucediendo a su amado esposo, y él la protegía del miedo, la ansiedad y la preocupación porque entendía lo difícil que era para ella. Luego vino una reunión con el notario. La mujer encontró a Camila por sí misma, simplemente tocó la puerta y Camila la abrió. En ese momento, muchas personas solían visitarla, amigos y colegas de Salvador, sus propios amigos, vecinos, expresando condolencias y ofreciendo ayuda. Resultó que, a pesar de la esperanza de Salvador en un resultado favorable, se había preparado para lo peor con anticipación y había transferido una parte significativa de su patrimonio a Camila. La viuda se convirtió en heredera de 2 apartamentos en la ciudad, el coche de Salvador y una cuenta bancaria sustancial. El empresario dejó el negocio a su hijo, que vivía en el extranjero y no mostraba interés en los asuntos de su padre. Se sorprendería cuando recibiera la notificación. Camila estalló en lágrimas. ¿Cómo podía ser? Su amado estaba enfermo y asustado, sin embargo, se preocupaba por ella. Luego vino el funeral, un día horrible y largo. La despedida se organizó en la gran ciudad, no en el pueblo, porque los amigos, familiares y colegas de Salvador vivían allí. Camila misma no entendía cómo lo soportaba todo. Afortunadamente, recibió ayuda para organizar la despedida de una agencia, de lo contrario, seguramente habría olvidado o confundido algo. No pudo encontrar la fuerza para quedarse en el servicio conmemorativo, se sentía mal. Uno de los amigos de Salvador se ofreció a llevarla a casa. Camila estuvo agradecida por eso, después de todo, no era un corto trayecto, era una ciudad vecina. Con piernas temblorosas, la mujer llegó a su piso y entonces resultó que las llaves no estaban en su bolso. Debe haberlas perdido en algún lugar entre la confusión. El día había sido agotador y pesado. ¿Realmente le preocupaban las llaves en ese momento? Lentamente, dolorosamente, Camila se dio cuenta de lo que había sucedido. Aún no quería creer que Salvador ya no estaba allí. ¿Por qué el destino la trataba así? Le había dado unos años de felicidad, haciéndola creer que finalmente había encontrado a su persona, y luego le quitó todo. Era demasiado cruel. No había nada que hacer, tenía que ir a casa. Quería acostarse lo antes posible y dejar que las lágrimas fluyeran. Camila bajó a ver a su vecina, quien siempre tenía un juego de llaves de repuesto por si acaso. Bueno, en esta ocasión, era necesario. Cuando Camila subió a su piso, notó que la puerta ni siquiera estaba cerrada con llave. Aparentemente, por la mañana estaba tan emocionada que ni siquiera la cerró con llave. Camila empujó la puerta abierta, entró en la semioscuridad de su apartamento y jadeó de sorpresa. Pensó que no podría experimentar ninguna emoción ese día, pero ahora sentía miedo. Alguien estaba aquí, alguien percibió su llegada y se quedó congelado allí, en el dormitorio lejano, escuchando. ¿Quién estaba aquí? ¿Alguien se aprovechó de la puerta abierta? No, eso era imposible. Por supuesto, dicen que los difuntos a veces vienen a despedirse. Era un pensamiento tonto, supersticioso y tonto, pero Camila se aferró a él como una persona que se ahoga una paja. Sin pensar que podría haber un intruso en la habitación, se dirigió hacia el dormitorio sin siquiera quitarse los zapatos. ¿Eres tú? Camila no podía creer lo que veía en sus ojos. Estella la miraba directamente. Su hija lucía mucho mejor que la última vez que se vieron en la sala de reuniones. Ahora estaba bien arreglada, vestida con elegancia y fresca, con ojos claros e incluso un ligero y tierno rubor en sus mejillas. ¿Era realmente Estella? Soy yo,
Asintió la chica. ¿Pero qué haces aquí? Se supone que debes estar en prisión. Redujeron mi condena por buen comportamiento y Salvador también ayudó. Solía visitarme a menudo. A veces, según sé, venía contigo, pero a veces solo. Hablamos mucho, me ayudó a entender, a comprender muchas cosas y a reflexionar sobre mi vida. Me di cuenta de lo duro que fue para ti. Me di cuenta de que estaba equivocada, pero aún así no quería verte. Me daba vergüenza, de mí misma y de mi comportamiento. Parecía que nunca me perdonarías por todo. Él dijo que sí lo harías, que me perdonarías y aceptarías, pero yo no estaba lista. Por supuesto que te perdonaré, exclamó Camila. Te perdoné hace mucho tiempo. Cometí muchos errores yo misma. Todos cometemos errores. Estella sonríe. No hay un manual para lidiar con los hijos en la sala de maternidad, así que la gente actúa a través de ensayo y error. Ahora lo sé con certeza. ¿Qué quieres decir, mamá? Tengo una hija, Ágata. La nombré así por la abuela de Salvador, por cierto, él me contó mucho sobre ella. Era una buena persona. Una hija. ¿Ágata? Sí, mi embarazo fue otro factor a favor de la liberación anticipada. ¿Por qué no me dijiste nada? Y Salvador también, solo seguía diciendo que todo estaría bien contigo. Me persuadió para que viniera a ti, pero no pude. Era demasiado vergonzoso. Sabía que eventualmente sucedería, pero era demasiado difícil superarme. Fui una tonta, lo sé. Salvador me preparó gentilmente para esto. Me dio un empujón, pero no me presionó. Fue realmente amable. ¿Y dónde has estado todo este tiempo? Con Ágata, en el apartamento de Salvador. Uno de esos ahora te pertenece a ti. Él ayudó con dinero e incluso pagó por mis cursos de diseño gráfico en línea. ¿Recuerdas que siempre fui buena dibujando? Me dijo que convirtiera este pasatiempo en una profesión, y de hecho, ya estoy ganando dinero mientras estoy de baja por maternidad. Es increíble, no puedo creerlo. Lo sé, mamá, la voz y la mirada de Estella estaban llenas de simpatía. Sé que estás pasando por un momento muy difícil en este momento, perdiste a Salvador y yo tampoco puedo acostumbrarme a esto. Él hizo tanto bien por mí, fue como una abuela o un padre que nunca tuve. No sé cómo explicarlo. Entiendo, cariño, entiendo todo, pero ¿cómo terminaste aquí y por qué decidiste hablar conmigo después de todo? No del todo. Estella bajó la mirada. Pensé que aún no estaba lista, pero ahora incluso me alegro de que haya resultado así. Estella explicó que también asistió al funeral de Salvador hoy. Contrató una niñera para Ágata durante todo el día. ¿No podía simplemente dejar partir a la persona que había hecho tanto por ella y su hija sin decir adiós? Estella vio a su madre y mantuvo su distancia. No fue difícil, Camila estaba en un estado tal que no notaba nada a su alrededor. Estella aprovechó el momento cuando el bolso de Camila estaba sobre el alféizar de la ventana del comedor. Alcanzó adentro y agarró las llaves que necesitaba para entrar al apartamento a toda costa, preferiblemente mientras su madre estaba fuera. Según la estimación de Estella, el funeral duraría al menos un par de horas. En ese momento, ella podría tomar lo que le pertenecía y desaparecer. Hablaría con su madre más tarde, cuando estuviera lista. Estella esperaba convertirse en exitosa e independiente, comenzar a ganar bien y entonces, no sentiría vergüenza de regresar a casa y pedirle perdón a su madre. Entonces, ¿qué viniste a tomar aquí?, preguntó Camila. Lo que estaba sucediendo se parecía a un extraño sueño o película, de esos que dicen que no suceden en la vida real. Sabía de todo, sabía que Salvador estaba muy enfermo, me lo dijo. También dijo que cuando él se fuera, debería tomar algo del modelo del barco en tu habitación. Dejó algo allí para mí y para Ágata, para que no necesitáramos nada hasta que me pusiera de pie y comenzara a ganar bien. ¿Qué hay ahí? ¿Lo encontraste? No, no veo ningún barco allí, señaló Camila hacia el armario, en el estante superior del cual estaba el modelo de barco. Estella no lo había notado, ya que una pila de libros obstruía la vista del modelo ensamblado. Cuidadosamente tomó el juguete, lo giró en sus manos, luego adivinó, abrió la puerta en la cubierta, alcanzó en la bodega y sacó un sobre. Encontraron un testamento. Estella se convirtió en la beneficiaria de una de las cuentas bancarias de Salvador. La suma sería suficiente para varios años de una vida despreocupada. Junto al dinero, también había una carta en el sobre. Estella la desplegó y comenzó a leer en voz alta: «Hola, mi pequeña.
Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí y no hay nadie para recordarte que lo más importante y valioso que tienes en esta vida es tu madre y tu hija. La felicidad verdadera radica en la relación entre madre e hija. Aprecien cada momento juntas. Es más fácil, más agradable y más divertido estar unidas. Son una fuerza poderosa. Dejé intencionalmente el testamento aquí en el apartamento. Sabía que no encontrarías este mensaje rápidamente. Espero sinceramente que hayas esperado hasta que llegara Camila y ahora estén juntas. Madre e hija se miraron. Era extraño y a la vez reconfortante. Salvador parecía estar presente invisiblemente en la habitación, observándolas y sonriendo. Todo resultó tal como lo había planeado. Madre e hija finalmente se encontraron. Si Camila aún no está aquí, pero ya encontraste el sobre, simplemente espera por ella. Ambas lo necesitan. Dile a tu mamá que la quiero mucho. Estoy agradecido con el destino por nuestro encuentro casual. Camila hizo mi vida más brillante, más agradable y más cálida, y que me perdone por ocultarle mi enfermedad. Simplemente no quería preocuparla, y espero que todo esté bien. Camila sintió lágrimas corriendo por su rostro. Salvador parecía tan cercano pero a la vez imposiblemente lejano. Incluso después de su muerte, logró llevar a cabo un acto de bondad increíble. ¿Cómo lo logró? Estella se acercó silenciosamente a su madre y la abrazó. ¿Me habrías esperado?, preguntó Camila. ¿Habrías esperado si hubieras encontrado este barco antes de que yo llegara? Por supuesto, asintió Estella. Salvador me lo pidió. Mamá, vamos a mi casa. Debes conocer a Ágata. Por cierto, se parece mucho a ti. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.